en sí misma ella, a quien consulto permanentemente, para mí también es como una compañera y es quien te abre también el diálogo a otras deidades para pedir permiso, para pasar en una pacheta. Fiel, compañera, confidente y amiga. Es ella. La hoja, ella es la que sabe, la coca, no hay una cuestión así como de si es la hoja, si es la planta, es la coquita es la que sabe. La hoja de coca, indispensable para la cultura andina y estigmatizada por gran parte de la sociedad global, está todavía entre nosotros, aunque muchos tienen una mirada ciertamente negativa. La mala prensa viene por ese lado, también se guarda un poquito de lo que es esto de dónde está el origen, de que los originarios, los indios eran los que coqueaban, se guarda un poco también de discriminación racial. Pero el gaucho Ernesto Abdo tiene otra mirada, la de un gran porcentaje de la población norteña de la Argentina. Una discriminación que de a poco ha ido desapareciendo en nuestra región, según este chamán. El traspaso a otras culturas, por ejemplo, de la cultura andina, con algo tan sagrado al criollaje, a todo el proceso que tenemos ahora, que en el NOA se sigue coqueando, los de la gente de la alta sociedad, de las familias tradicionales también la tienen, que los legisladores la defienden, el coqueo. Y se preguntarán, ¿qué es coquear? El coqueo es el acto de introducir las hojas de coca en la boca y humedecerlas con la saliva, formando un bolo, o como les dicen los que coquean, un acullico, que se mantiene entre los dientes y la parte interna de los cachetes. Este acto es un fenómeno puramente cultural. Es compartido para entablar conversaciones largas y sinceras, como el caso de Sergio, un salteño de pura cepa. Coqueo cuando me junto con amigos a compartir un asado o alguna cena y entonces tenemos por costumbre terminar de cenar o de almorzar y coquear. Cristian, un estudiante de economía, siente que la hoja de coca es una marca en la identidad de las personas que provenimos de una cultura muy distinta a la cual se tiene como propia de la Argentina. Y podemos decir que la coca está instalada sobre todo en el norte de la Argentina. En distintos ámbitos aparece, no distingue clases, color ni profesión. Así lo relata Candelaria, una locutora nacional, y Daniel, un profesor de física de Jujuy. Los médicos en los consultorios te atienden coqueando, ven los ediles en los recintos que están coqueando, los choferes en los colectivos o en la calle, la gente anda coqueando y yo la verdad que no la veo mal, pero en el resto del país sí se la ve mal a la hoja de coca. Cada vez se lo acepta más, particularmente uno en la universidad puede estar dando clase con la coca en la boca y lo toman como totalmente natural. El significado que trae consigo la hoja es muy profundo. Altísimo, sagrado primeramente y después cotidiano en cada una de las actividades y con una vigencia total. Como una bendición, la verdad, me parece que es una planta muy noble y que tiene muchos usos, aparte del coqueo de la hoja, del chupar la hoja de coca. La hoja de coca para mí la veo como algo milagroso, como una bendición de Dios, una bendición de la Pachamama, una bendición de la naturaleza. Y quienes hacen uso de ella, además hacen énfasis en su naturalidad. Así lo explica el profesor. Yo la hoja de coca la veo como algo natural, inofensivo, algo en el cual ya de costumbres ancestrales está instalado en el norte argentino. Es habitual tender a pensar que la hoja de coca es un producto similar a la cocaína. Y es por este pensamiento que recurrimos a los expertos. El doctor Carlos Damín, especialista en toxicología y docente de la UBA,
profundiza en el tema. El tema del coqueo como tal, con el acuyico o ya sea con el té de coca, no tiene nada que ver con el hábito impactante que genera el aspirar o inyectarse cocaína. La confusión se presta debido a la variedad de componentes que tiene la hoja de coca. Bueno, básicamente la planta de coca, del hidroxilon coca, tiene muchos componentes químicos. Dentro de ellos está la cocaína como principio activo y están las truxilinas. Digamos que tiene muchos componentes, muchos alcaloides. Pero básicamente la cocaína es el único que tiene un efecto psicoactivo real. Existe la creencia de que puede llegar a causar efectos nocivos. ¿Es esto verdad, doctor? Tiene un efecto psicoactivo, claro, pero no es un efecto nocivo. De hecho, bueno, a ver, es algo cultural, es ancestral y es un hábito cultural como tomar mate. Pero lo que no quiere decir es que sea inocuo, es decir, tiene un efecto. Y es a partir de estos efectos que la gente la utiliza con diversos fines, como Cristian, Daniel y Marita, una ama de casa. Tener menos sueño y más concentración. Me calma un poco la sed, pero fundamentalmente creo que lo veo como un proceso digestivo. Por ejemplo, se me va el dolor de estómago. En este momento, mira, me estaba doliendo la muela y estoy coqueando, se me pasó el dolor de muela. Lo que demuestra que la sensación y las creencias culturales son verificadas por la ciencia. Es conocido el efecto generador de insomnio o de estado de alerta, porque bueno, si bien en mínimas cantidades es un estimulante del sistema nervioso central. Y también mejora algunos trastornos digestivos, porque tiene un efecto también sobre la motilidad del intestino. Entonces, si bien no son nocivos, actúa en distintos lugares del cuerpo y obviamente va a depender mucho de la concentración, de la cantidad. Desde la práctica chamanista, Ernesto nos explica cómo se diferencian los procesos. Procesada, claro, te da la cocaína, pero es otro producto, digamos, nada que ver. Quien la compara con la cocaína, y bueno, carece de información y desconoce totalmente, digamos, ¿no? de lo que son cada uno en su esencia. Muchos desconocen que se trata de distintas sustancias. Incluso existe cierta incomodidad entre los argentinos, como lo manifiesta Amparo Talens, una reconocida abogada en la provincia de Salta. El resto del país no lo ve bien. Cada vez que llega alguien del sur o alguien de Buenos Aires y nos ven coquear y uno les ofrece, lo toman con miedo, creen que estamos ofreciéndole algún tipo de droga o de alguna cosa rara. Por eso, a Marita no le da vergüenza decir lo que piensa. Me parece que tienen que dejar de pensar y empezar a probar la hoja de coca y ver. Y la abogada refuerza esta idea. Cuando por fin coquean, se dan cuenta que no tiene absolutamente ningún efecto de ninguna naturaleza. Más allá de la base científica o de los distintos testimonios, la duda está ahí, camina a nuestro lado. Desde el ámbito jurídico hay que analizar qué se dice y cómo se considera a la hoja de coca. En palabras del abogado penalista Ezequiel Malarino, es sencillo entenderlo. Las hojas de coca no son estupefacientes en un sentido estricto, pero desde la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961 es considerada como equivalente a un estupefaciente. A partir de esta convención, en Argentina es mayor la incertidumbre. Esta diferencia lo que hizo fue acrecentar la grieta entre norte y sur. Una diferencia que se resume en falta de información, como lo indica el médico. Bueno, la gente en realidad cuando no sabe de química tiene derecho a dudar y hace bien en dudar, pero bueno, pueden aclarar las cosas y está listo. El desconocimiento lleva a supersticiones, pero en el norte viven el coqueo como la vida misma. No nos olvidemos que en Salta el coqueo es un hábito perfectamente aceptado y que la justicia federal ha declarado en más de una oportunidad que no se trata ni del consumo de drogas, ni de ningún estupefaciente, ni de nada por el estilo. Argentina estableció ciertas pautas y controles. ¿Cuál es esta ley, doctor Ezequiel? La ley 23.737, con sus modificaciones, que es la ley que regula las prohibiciones penales relativas a los estupefacientes, establece que el consumo de hojas de coca no debe considerarse como tenencia,
a los fines del artículo 14, que es el artículo previo, que prevé en su primer párrafo una pena para la tenencia simple de estupefacientes y una pena reducida para la tenencia de estupefacientes para uso o consumo personal. Pero hecha la ley, hecha la trampa. En el norte de nuestro país, como también en otros países como Bolivia, existe una práctica tradicional, unos usos tradicionales de la práctica de la masticación o coqueo, y hay una tolerancia mucho mayor, no solamente al consumo, sino incluso a la comercialización. Comercialización que en principio en nuestro ordenamiento jurídico está prohibida. La legislación es confusa. Se permite el consumo personal de la coca, pero la plantación y su comercialización no. ¡Qué ironía! La profecía de los sabios andinos está más que nunca vigente. La coca vuelve a ser la hoja sagrada de los Andes, cultivada para su uso tradicional y medicinal, como siempre la cultivaron los herederos de la hoja verde. Me parece que hay que reivindicar las cosas en su esencia. La hoja de coca en este tipo de uso es algo sagrado, digamos. Cuando se le cambia eso, se cambia la esencia, es otra cosa, ya hablamos de otra cosa. Y como dice la canción, que no quede en el tiempo, que no quede enterrado el sabor latinoamericano. Nuestras costumbres viven en nuestros viejos como en nuestros hijos, y que aquel que no mira para adentro se dé cuenta que la coca no es cocaína, que la coca es nuestra historia, la coca es nuestro oro verde. Desde Buenos Aires, Argentina, soy Matías Panza, informando para Radio Francia Internacional.